Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor. Les pido que se pongan en pie para dar lectura al texto de la lectio divina en Juan capítulo 1, versículos del 19 al 34. Haremos la lectura de manera alternada. Juan 1, del 19 al 34. Inicio en el 19 y nos reunimos en el 34. Dice así la Escritura: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Demos respuesta cantando el himno 38 o cantánmelas otra vez. De la segunda parte, Sagradas Escrituras, del autor Philip E. Compás 3. Si de luz
Hoy continuamos con la serie de sermones de la Cuaresma, en los que traemos a la memoria el ministerio del Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. El título del mensaje es El Cordero de Dios. Dejo lugar al pastor, pongamos diligente atención y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que abramos la Escritura una vez más. En esta ocasión busquemos también un pasaje en Isaías, precisamente que habla del Cordero de Dios. Isaías 53. Solo para reafirmar, porque yo sé que es muy conocido este pasaje. Pero vamos a leer, porque si comenzamos en el versículo 1 estaría inconcluso el pensamiento. Leeremos a partir del capítulo 52, versículo 13. Y todo el capítulo 53. Alternadamente dice la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de mí muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Oramos. Bendito soberano Dios, que has tenido esa misericordia de la cual hemos leído previamente, esta manifestación, Señor, de que aunque te ofendimos, aunque gravemente, Señor, nos apartamos de ti, Señor, tú has mostrado tu misericordia para con tus criaturas, y has mostrado, Señor, esta benevolencia en amor que no tiene comparación, dándonos un Salvador en quien fueron puestas todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, por quien hemos sido reconciliados, Señor, y ahora llevamos el nombre de Él en nosotros.
al reunirnos como pueblo, Señor, y leer estos pasajes, conmueve nuestro corazón. Nos gozamos en tu palabra, Señor, y nos regocijamos como pueblo tuyo. Danos, Señor, entendimiento de tu palabra y renueva nuestro corazón y confórmalo, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de podernos ver y vernos también, porque ya llegó la luz. Porque aunque estábamos todos aquí en penumbras, suponíamos que estaban aquí, pero no podíamos vernos con perfección, y ahora sí podremos ver los gestos de todos. Estamos celebrando, hermanos, la Cuaresma, aproximándonos a la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. A todos nos gustan las historias. Hay historias que no nos cansamos de leer, si les gustan leer, de ver, si les gustan las películas, porque las películas son historias visuales, ¿no? Entonces, no nos cansamos de ver, de volver a escuchar. Los que tuvimos la bienaventuranza de escuchar de nuestros abuelos historias, pues no nos cansamos de escuchar a sus pies historias interesantes. Y hemos cantado un himno precioso como preámbulo a este momento, que narra precisamente, o trata este tema de cantar, de decir, cuéntame otra vez la historia, cántame otra vez acerca de esta historia. Y esta historia, hermanos, es una historia que no nos cansamos de contar y de escuchar, porque es la más grande historia que se ha contado jamás. Y a diferencia de muchas historias, esta es historia real, no inventada. Los acontecimientos que narra la Escritura son acontecimientos históricos. Dios se revela siempre en medio de nuestra existencia, revela su gracia. Y esta historia se ha venido contando de generación en generación. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y para decir eso, como lo mencionamos la semana pasada, hemos de ser conscientes de nuestra realidad, porque de otra manera no podremos tener una visión precisa del amor de Dios. Es cuando vemos nuestro pecado, es cuando vemos nuestra rebeldía y la suerte sobre nosotros, que es la muerte, es entonces cuando somos conscientes de todo lo que hemos sido salvados. Dios en Cristo nos ha salvado. Pero del pecado del cual hablan las Escrituras, y hablamos también la semana pasada, el pecado tiene sus consecuencias. La desobediencia del hombre, como vemos en Génesis capítulo 3, resultó en un cambio radical en el centro del ser del hombre, es decir, en su corazón. Y como todo nuestro ser, todas las partes de nuestro ser están ancladas en el corazón, el pecado ha permeado cada aspecto de nuestra vida. No hay un solo lugar en nuestro ser completo donde no el pecado haya hecho invasión. Es como la levadura a la masa. Un poco de levadura leuda todo.
El pecado así ha entrado en nuestro corazón y ha leudado con su influencia corrosiva toda nuestra existencia, de manera que con el profeta Isaías también decimos, desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies no somos sino hinchazón y podrida llaga. El pecado pues tiene consecuencias. Calvino, expresando este pensamiento, esta idea bíblica, dice: todas las partes del hombre se encuentran poseídas por el pecado, porque no solamente su apetito inferior o sensualidad le indujo al mal, sino que aquella maldita impiedad penetró incluso a lo supremo y más excelente del espíritu, y la soberbia penetró hasta lo más secreto del corazón. Así que no hay en el ser humano una sola cosa sana. Hemos pecado y hemos conocido el fruto de nuestro pecado, y ese fruto es amargo. Cuando Adán y Eva hubieron pecado y Dios vino a su encuentro, Dios vino más bien a su búsqueda, con una manifestación maravillosa de su misericordia, para prometerles que les daría un redentor. Todos conocemos esta historia, a la que conocemos como la expresión del protoevangelio, es decir, del evangelio dicho por primera vez en su forma más primaria. Dijo el Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose en primer lugar a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 15 del capítulo 3. También les dijo cuáles serían las consecuencias de ese apartarse de Él para sus vidas. Sigue diciendo el Señor: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Con cuánta frecuencia olvidamos que todo esto es resultado de nuestra desobediencia? Y cotidianamente nos quejamos porque pensamos que la vida siempre ha sido así, que Dios hizo así de dura la vida, así de difícil la vida, llena de aflicciones, llena de angustias, llena de dolores. No, no fue así. Estos son los frutos, los resultados, las consecuencias de nuestra separación de Dios. Dice el texto: espinos y cardos te producirá la tierra. La tierra, antes de este punto, producía frutos perfectos. Pero dice el Señor: después de esto que has hecho, no será más así. Ahora la tierra producirá plantas nocivas, plantas que evidencian que por la maldad del hombre, en la medida que esto va en aumento, la bendición de Dios es gradualmente disminuida y deteriorada. En la vida del hombre diariamente aparecen los espinos y los cardos. Así, de la misma manera que cuando dejamos de cuidar nuestro jardín, cuando dejamos de cuidar las plantas de nuestra casa, miramos cómo pronto aparecen malezas, aparecen espinos y cardos que dificultan y ahogan el desarrollo de las buenas plantas de nuestro jardín, amenazando con destruir el lugar que hemos tenido para que fuera bello. Usando esto como metáfora, diríamos que asimismo, en el desarrollo de la vida de la humanidad, aparecen los
espinos y cardos, los cuales ahogan el buen desarrollo de la vida de la humanidad. Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín del Edén y lo rodeó de todos sus favores. Pero como dice el dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, se da cuenta que lo perdió. Entonces cae a la cuenta, sin embargo no puede revertir el camino por sí mismo. Lo que debería ser una vida llena de shalom, llena de paz, llena de armonía, llena de integridad, a causa del pecado se volvió una vida llena de sufrimiento, de dolor, de angustia, una vida carente de significado. En algún momento de nuestra vida hemos expresado que ¿para qué sirve vivir? ¿Para qué sirve la vida? O como el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo esto llevó al hombre y al resto de la creación, como dice Romanos 8, a gemir, porque está sujeta al pecado. Y desde entonces el hombre y el resto de la creación gemimos, pues hemos cosechado y diariamente degustamos las consecuencias de nuestro pecado. La vida se torna difícil, dura, agobiante. Pues ¿qué les voy a decir, hermanos? Ustedes lo saben. La vida está llena de males y sinsabores. Espinos y cardos aparecen en nuestros matrimonios. Y no son nuestros matrimonios la relación de compañerismo que deberían ser. Se tornan agobiantes. Experimentamos el surgimiento de espinos y cardos en nuestras familias, las relaciones padres-hijos, en el trabajo. Nos quejamos del trabajo y pensamos que cuando el Señor restaure todas las cosas ya no va a haber trabajo. Muchos se sorprenderán al entrar a los nuevos cielos y a la nueva tierra, porque el problema no es el trabajo, sino el pecado que ha corrompido al hombre. Experimentamos espinos y cargos en nuestra economía, en nuestras relaciones sociales y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Escuchamos a la humanidad. A donde volteemos, vamos a ver una humanidad que gime en medio de la aflicción, y todo eso fruto del pecado. Pero bendito sea Dios, que no nos dio la espalda en esa situación en la que nos vio. Por amor a sí mismo y por amor a la obra de sus manos, Dios, de su propia iniciativa, nos prometió un Salvador, un Redentor. Como dijo el salmista en el Salmo capítulo 30, versículo 11, y lo aplico aquí ahora: Dios, para cambiar nuestro lamento, ese lamento fruto de la caída, y para convertirlo en baile. ¿Ya recordaron esas palabras del salmista? Para hacer ese cambio, Dios envió a su Hijo como el Cordero que quita el pecado del mundo y nos vuelve al Shalom perdido. El Shalom que solo se puede recuperar de esta manera, solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Cristo es, pues, ese Cordero de Dios que quita nuestro pecado. El pasaje que leímos, hermanos, en el Evangelio de Juan, nos narra que mientras Juan desarrollaba su ministerio, mientras Juan predicaba a las multitudes, llamándolas al arrepentimiento y bautizándolos, porque esta era la señal precisamente de arrepentimiento y de venir una vez más a Dios. El Evangelio allí, como hemos leído en el versículo 29, mientras Juan desempeñaba sus labores, nos dice el Evangelio que Juan vio aproximarse al Señor Jesucristo a donde Él estaba. Y Juan es entonces cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, sin mayor explicación, se refiere a Cristo con estas palabras. Se refiere a Cristo como el Cordero de Dios. Juan había venido para preparar el camino. Lo leímos no hace mucho, recordando la Navidad. Muchos, al ver y escuchar a Juan, se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, si acaso Juan sería el Mesías prometido. Como lo hemos leído en el Evangelio, Juan respondió a todas esas preguntas con un rotundo no. Yo no soy. Él no era el Cristo, sino que él había venido para preparar el camino de su pueblo para la recepción del Mesías. Y ahora que el Señor Jesucristo se aproximaba hacia donde se encontraba él, Juan inmediatamente señala, anunciándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con eso, Juan cumplió su misión. Con eso, Juan cumplió lo que el Señor le había encomendado. A partir de eso miraremos que Juan ya no está más en el centro del escenario. Este señalamiento que hace Juan, hermanos, puede parecernos muy evidente a nosotros, que ya hemos sido instruidos por todo el Nuevo Testamento. Pero aquellos que escucharon por primera vez estas palabras no tenían esa ventaja. Esa audiencia estaba conformada por judíos. Judíos que por instrucción de Moisés habían estado celebrando por siglos sacrificios de animales, ya fuera en el tabernáculo o en el templo, incluso antes de la edificación del tabernáculo. Eran sacrificios de animales. Sobre todo, la fiesta de la Pascua, que inició en aquel día que salieron de Egipto, cuando se presentó la última plaga del Señor sobre Egipto, Dios ordenó la celebración precisamente de la Pascua. En esa fiesta se sacrificaba un cordero de 1 año, sin defecto alguno. Juan hace una referencia a ese cordero, pero junto con esa referencia, él hace una relación a todos los sacrificios y su significado, porque todos aquellos anunciaban la necesidad de un Salvador y por lo tanto se referían al Señor Jesucristo y a la misión que Él debería cumplir. El término Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es la frase que usa Juan. Este término, Cordero de Dios, lo encontramos en el Antiguo Testamento. Juan hace referencia entonces al Antiguo Testamento y a los que escuchan les está diciendo: se está cumpliendo hoy todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba. Vayamos, por ejemplo, hermanos, a algunos pasajes. Ya leímos Isaías 53, ¿no?
En Isaías 53 es evidente. Dice, a ver quién lo encuentra más rápido. En Isaías 53, versículo 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías anuncia el ministerio del Señor Jesús. Se nos revela aquí como el siervo sufriente. Este pasaje es muy conocido. En Éxodo capítulo 12, versículos 4 y 5, también se nos habla de la celebración de la Pascua, como lo he mencionado antes, con esa referencia al sacrificio de un cordero de 1 año de nacido y sin defecto alguno, para que fuera una ofrenda perfecta. Con esto hacía un señalamiento al sacrificio que un día realizaría nuestro Señor Jesucristo en un sacrificio perfecto, eficaz y una vez y para siempre. El Cordero de la Pascua es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y un tercer pasaje lo encontramos en Éxodo 3, versículos 7 y 8. En las ofrendas diarias que se ofrecían en el templo. En este contexto dice el pasaje: la persona que traía un corderito en sacrificio tenía que cumplir con este requisito. Perdón. La cita está equivocada, hermanos. ¿Qué dice el 2, hermano? Bueno, se repite: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sí, en conjunto con el anterior. No, disculpen, hermanos, probablemente lo encontremos en un momento. El pasaje habla de la ocasión cuando alguien ofrecía un sacrificio. El oferente tenía que poner sus manos sobre la cabeza del corderito, un gesto muy propicio para enseñar al pueblo que aquel corderito era sacrificado en representación suya, en sustituto para el perdón de sus pecados. Evidentemente, el animalito no tenía ninguna eficacia en sí mismo, pero apuntaba hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos sacrificios, junto con todas las demás ceremonias que se llevaban a cabo en el tabernáculo y después en el templo, tenían, hermanos, un propósito muy específico. Nunca ninguna de esas ceremonias tuvo el propósito de ser un fin en sí mismo. Todo tenía un propósito de instrucción, de enseñar, de poner ante los ojos de todo el pueblo la obra de redención de nuestro Dios. De la única manera en que el hombre puede ser reconciliado con Dios es en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que este era el papel importante: instruir al pueblo de Dios sobre la comunión con Dios por medio de un intercesor.
Todo señalaba a Cristo, quien es, como el mismo Señor Jesús dijo en San Juan 14 y versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Ninguno de estos sacrificios tenía eficacia en sí mismo, solo tenía ese fin de instrucción, ese fin pedagógico. Tenía el propósito de despertar y fomentar la fe en ese Redentor, en el pueblo del pacto, en el pueblo de Dios. Sin embargo, Israel, y no solo Israel, sino la iglesia a lo largo de los siglos, no siempre ha observado los mandamientos del Señor. No siempre Israel observó las ceremonias del tabernáculo y del templo posteriormente, con esa finalidad con que fueron establecidos por Dios. En muchas ocasiones, los mismos sacerdotes fueron culpables de la corrupción que invadió a todo el pueblo. Dos ejemplos podemos citar. Uno de ellos lo encontramos en Números capítulo 21. En su caminar por el desierto, el pueblo de Dios, no vamos a ahondar en los detalles, el pueblo de Dios fue atacado por una plaga de serpientes, cuando desanimado murmuró, y no era la primera vez. Pero en esta ocasión murmuró contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios ordenó una plaga de serpientes que mordieron a muchos y muchos murieron. Entonces Dios ordenó a Moisés construir una serpiente de bronce y ordenó a los israelitas que miraran hacia ella, y al mirar hacia ella serían sanados. Obviamente la serpiente no tenía eficacia en sí misma. Como luego dice la Escritura, era para despertar la fe en ellos, para animarlos, para ver a Dios y más particularmente ver a Cristo, que un día como aquella serpiente sería levantado también. Pero ¿qué pasó después de muchos años? Segunda de Reyes capítulo 18 y versículo 4 dice que después de muchos años encontramos que la serpiente misma era objeto de culto por parte de los israelitas. En medio de Israel se despertó la idolatría, hasta que finalmente, y por eso fue destruida aquella serpiente. El segundo ejemplo es de Isaías 1. En Isaías 1 nos dice el texto que Dios está harto de las ofrendas que el pueblo trae. Dice el versículo 4: oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Acaso habían dejado de ofrecer sacrificios? El versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pensar que la observancia de las fiestas por sí misma era agradable, no. Dios quería instruir en la verdadera adoración, buscaba Dios el corazón, buscaba Dios que el pueblo se acercara con corazones humildes y entendidos a Dios. Pero cuán fácil es que el hombre ponga más confianza en las cosas de sus propias manos. Dios dice que está harto de las ofrendas que el pueblo trae, porque no son para Dios, son para satisfacción propia. No son las ofrendas que Dios ordenó. Miramos entonces de qué manera se corrompió el pueblo de Dios. El propósito de los sacrificios tenía entonces como propósito llamar al pueblo y poner su corazón en las promesas que Dios estaba dando y sellando por medio de ellos.
Su propósito era anticipar a Cristo y su ministerio. Todas estas ofrendas tenían ese fin, de poner delante de los ojos de ellos el ministerio y el oficio de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo debía entender esta verdad, que no había otra manera de expiar el pecado sino por medio de un sacrificio, pero no cualquier sacrificio. Para aquellos que piensan que cargando una cruz o cargando un hato de espinos, o incluso aquellos que van más allá y se crucifican a una cruz ellos mismos, ninguna de estas cosas sirve. Ninguna de estas cosas es de provecho. Los sacrificios debían poner ante los ojos de todo Israel, como ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña el papel vicario de la víctima, pues el pecador o los pecadores somos nosotros y no el animalito que moría. Pero para que el pecador no muriera, Dios en su gracia le proveyó un sustituto, y con esto quería que él pusiera su corazón en la gracia de Dios, no en el animalito, en la gracia de Dios y no en su propia justicia. Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señaló a Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Con estas palabras Juan está diciendo que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían ninguna capacidad para ello. Su propósito, como hemos dicho, era ilustrar la necesidad de un sacrificio que sí pudiera quitar ese pecado. Y ese sacrificio únicamente es el sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 4. Entre otros capítulos. Ese capítulo 10 es bastante ilustrativo acerca del ministerio del Señor. Pero este versículo, en referencia a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, miren lo que dice. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Ninguno de aquellos tenía la eficacia en sí mismo de quitar los pecados. Era la gracia de Dios que se manifestaba ahí, anticipando que vendría un sacrificio que sería perfecto y que éste sí quitaría el pecado del mundo. Eso es lo que señala Juan. Juan está diciendo: ninguno de lo que se ha hecho antes, ninguno de los sacrificios en sí mismos quita el pecado del mundo. Ni todos los sacrificios que nosotros podamos y queramos hacer quitan el pecado del mundo. Porque la salvación no se gana, la salvación se recibe como un don. Por eso el mismo versículo, el mismo capítulo 10 de Hebreos añade luego, refiriéndose a Cristo, en el versículo 14. ¿Alguien más lo puede leer? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este es el sacrificio del Señor Jesucristo, con una sola ofrenda. No tenía que repetirse, no tenía una segunda ocasión o tercera o cuarta. El sacrificio del Señor Jesucristo fue una ofrenda que se hizo una sola vez, que fue una ofrenda perfecta, por la cual santificó a los elegidos. Juan señala entonces que finalmente ha llegado todo lo que prometió Dios en el Antiguo Testamento, que finalmente delante de sus mismos ojos estaba aquel que vino para realizar nuestra completa expiación una vez y para siempre.
Y como dice la doxología, la alabanza que canta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición En los terrenos celestiales. en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con el Padre por este único sacrificio. Por eso cantamos con el apóstol también eso. Qué muestra de la misericordia, qué muestra del amor de Dios para nosotros. Pero ¿cómo quita el pecado del mundo el Cordero Pascual? Juan mismo dijo que Cristo no tenía pecados, porque cuando se acercó a él y vio Juan la intención del Señor Jesucristo de ser bautizado, Juan dijo: tú no necesitas ser bautizado. Pero el Señor Jesucristo dijo: conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo no se bautizaba por sí mismo, porque Él lo necesitara, sino se bautizó para ser contado con su pueblo y para ir en representación de su pueblo a la cruz, para que aquellos a quienes el Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo, no tuviéramos más que ir a la cruz, porque ya nuestros pecados estaban pagados. Con eso, nuestro Señor Jesucristo está tomando vicariamente nuestro lugar. En lugar de nosotros, Él está ahí presentándose. Por amor de su pueblo, Cristo fue contado con los pecadores, a fin de reconciliarlos con Dios. Como hemos visto en estas ceremonias del Antiguo Testamento, y observamos de qué manera era ofrecido los sacrificios por el pecado y por la paz, como he señalado antes, vemos un evento muy interesante. El que traía el cordero, antes de que éste fuera sacrificado, ponía sus manos sobre la cabeza del animalito. Con este gesto se le instruía a él que la razón por la que iba a morir ese corderito no estaba en el corderito, estaba en él, porque él era el pecador. Aquel corderito moría por sus pecados, por la culpa de él, en sustitución de él, porque dice la ley: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Con aquel gesto se quería significar entonces que todos los pecados de aquella persona eran transferidos a la víctima, al corderito, y por ello el corderito tenía que morir. De esta manera, hermanos, se anunciaba el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía pecados. El Señor Jesucristo tomó nuestros pecados, y por nuestros pecados, por nuestra culpa, fue llevado a la cruz. Juan dice que Cristo quita el pecado del mundo. El verbo quitar se puede explicar de dos maneras. Primera de Pedro 2:24. Que alguien lo tiene, hermanos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo quita el pecado del mundo, porque Cristo tomó sobre sí la carga que nos oprimía a nosotros. Nosotros somos los que pecamos. Nosotros somos los culpables. La ley exige nuestra muerte. Pero Cristo quitó nuestra carga para llevarla a Él. De esa manera quitó de nosotros nuestros pecados, esa carga que nos oprimía.
Y como dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5, que el castigo de nuestra paz no solamente nos quitó la carga, sino además Él fue castigado, porque toda falta, porque todo pecado exige un castigo. Quizá eso será difícil de entender para la sociedad de hoy, que quiere cometer todos los errores que quiera, pero nunca recibir el castigo de sus equivocaciones. El principio bíblico no dice así. El principio bíblico dice que todo pecado debe ser castigado, y el castigo del pecado es la muerte. ¿Quién fue castigado por nosotros? Cristo. Cristo recibió el castigo de nuestra paz. Porque Él sufrió, porque Él pagó, nosotros disfrutamos de la paz para con Dios. Entonces el verbo quitar significa estas cosas, y además que borró nuestros pecados. No como nosotros, que en ocasiones decimos perdono pero no olvido, porque a la vuelta de la esquina, aunque ya dijimos que perdonamos, volvemos a sacar otra vez el tema. Pero el Señor Jesús dijo, y nuestro Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados, porque tus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Qué bienaventuranza, ¿no, hermanos? La conclusión entonces es que Dios no se acordará más de nuestros pecados, de nuestras maldades, porque todos ellos han sido quitados de nosotros por el Señor, y de una vez y para siempre. Este sacrificio del Señor fue un sacrificio perfecto y por lo tanto eficaz 100%. La Pascua apunta hacia allá, hermanos. La Pascua, nuestro término en español, en hebreo es el Pesaj. Literalmente, Pesaj quiere decir brincar o pasar por alto. Y eso se refería a que cuando el ángel que infligiría el castigo sobre toda la tierra de Egipto saltaría solo los hogares, ¿se acuerdan? Donde se había sacrificado el corderito de la Pascua, y la sangre de ese corderito, con un hisopo, con un ramito de hierba, se había puesto sobre el dintel y los postes de la puerta. Señal de la sangre, muy simbólicamente, esa sangre como si cubriera a los que estaban dentro de esa casa. Nosotros también, ¿por qué son perdonados nuestros pecados? Porque la sangre del Cordero nos cubre, porque la sangre del Cordero ha sido puesta sobre nosotros, y por ello tenemos nosotros paz. Por su sacrificio, nuestro Señor Jesucristo nos hace justos y santos. El resultado de ofrecer un sacrificio perfecto es que la deuda ha quedado saldada. Cristo, por medio de su muerte, ha pagado con su sangre preciosa la culpa de cada uno de nosotros, y con ello nos ha comprado vida nueva. Con su sacrificio, Cristo ha aplacado la ira de Dios. Ahora no tenemos que escondernos más. Ahora no tenemos que estar más tristes, sino que podemos incluso llamar a Dios por nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Ha cambiado nuestra condición. No somos más enemigos, somos ahora propiedad de Dios, y por la paga del pecado somos declarados justos ante el tribunal de Dios. Con la reconciliación, hermanos, también es señalada la restitución de la bondad de Dios para la vida. Hemos visto, grosso modo, las consecuencias de la caída, y todos los sinsabores, todas las tristezas, todas las aflicciones que acompañan a la vida del hombre caído.
Pero en Cristo la bondad de Dios se vuelve a manifestar para la vida. ¿Qué eran los milagros del Señor Jesucristo? Aquellos milagros de multiplicar los panes y los peces, aquellos milagros de dar la vista al ciego, de dar la fuerza de caminar al cojo, incluso de resucitar al muerto. ¿Qué otra señal tenían? Sino de mirar que en Cristo la vida disfruta otra vez de sus bendiciones. Esta es la restitución de la vida. Donde el pecado trajo espinos y cardos, la gracia de Dios trae el shalom nuevamente. Por eso es que la vida cristiana es una vida de restauración con Dios, de recuperación del shalom en la vida. En Cristo Jesús somos vueltos a esa relación de comunión. Los milagros de Cristo, eso es lo que nos enseñan. La principal, obviamente, es que somos sanados de nuestra enfermedad espiritual, pero con ello también de todas las demás cosas, lo cual alcanzará su clímax en los nuevos cielos y en la nueva tierra, porque en los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿qué dice la Escritura? No habrá pecado, ni las consecuencias del pecado. No habrá más tristeza, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá enfermedades, no habrá sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo está restaurando todas las cosas. Lo cual, hermanos, ya ha comenzado ahora. Miren la transformación que Dios ha hecho de nuestras vidas. Ciertamente no ha terminado, pero lo está restaurando. Los matrimonios que estaban a punto de destruirse, ¿acaso no en Cristo fueron reconciliados uno con otro y restaurado el vínculo matrimonial? ¿Acaso no en los hogares donde los hijos y los padres estaban al borde de la destrucción? En Cristo los vínculos han sido restaurados para gloria de nuestro Dios. No somos perfectos, por supuesto, pero ese es el camino que Dios está trazando para nosotros, porque en Cristo la vida misma ha sido reconciliada con Dios. Experimentamos esa reconciliación y expresamos ese shalom que hay en nuestro corazón en todas las relaciones nuestras. Es por eso que el cristiano entonces ve el trabajo no como un castigo, sino como una oportunidad de servicio y de adoración a Dios y de servicio al prójimo también. Ciertamente nos cansamos, pero cuando vemos, hermanos, el propósito de nuestro trabajo, hay gozo en el corazón. Dios nos ha aliviado de nuestras angustias en Cristo Jesús. Dios ha aliviado nuestros dolores en el Cordero que quita el pecado del mundo, porque quita el pecado y quita sus consecuencias. Trae vida nueva y trae salud a la vida nueva. Así que, por lo tanto, hermanos, nosotros somos llamados a vida nueva, a manifestar esa gracia, a manifestar esa bondad de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted no tendrá que morir más por sus pecados. Dios envió a un cordero, a su cordero, para que muriera en su lugar y usted fuera reconciliado con Dios. Ahora exige, hermanos, que nosotros, como reconciliados en Cristo Jesús, manifestemos entonces esa reconciliación en todos los aspectos. Trabajemos en nuestras familias, en nuestros hogares. Trabajemos en los diferentes ámbitos. Seamos los reconciliados con Dios y demos en nuestra vida los frutos de esa reconciliación. La salud o la salvación alcanzada en Cristo afecta toda la vida. Por lo tanto, los cristianos debemos mostrar ese efecto
en todos los aspectos de nuestra vida. Cristo nos ha redimido, Cristo ha redimido toda nuestra vida. Vivamos para la gloria de Dios en todos los aspectos. Seamos en esta Pascua, y no solo en esta Pascua, hermanos, sino siempre, la comunidad reconciliada que reconcilia la vida también con el Señor. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias porque siendo los enemigos que fuimos, los rebeldes que fuimos, y todo lo que vino con el pecado, Señor, con todo, y que fue a ti, Señor, a quien insultamos, no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino conforme a tu gracia. No nos diste el castigo que a nosotros correspondía. En nuestro lugar pusiste un cordero perfecto, un sacrificio perfecto. Y ahora nos gusta contar la historia, esta historia, que tiene este significado pleno para nosotros, en donde ya no tenemos más un vacío existencial, Señor, en donde podemos ver a nuestro matrimonio como una bendición, a nuestra familia como herencia de Jehová, a nuestro trabajo como una oportunidad de adoración y de servicio, a nuestro estudio como una oportunidad, una bendición de preparación para las labores en tu reino. Y así, Señor, podríamos ir por cada área de la vida, porque gracias a ti nuestra vida se vuelve fructífera y saludable para nosotros. Señor, como dijera el apóstol Pablo, tú que has comenzado esa obra en nosotros, termínala, Señor, hasta el día de Jesucristo. Vamos en ese camino. Transfórmanos tú, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. En pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno número 102, hubo quien por mis culpas pagó. De la quinta parte, Jesucristo, su pasión y su muerte, de gran Olfaxtular y letra de Pedro Grado. 2, 3.